Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Bien, mi nombre es Luis y soy de Cáceres, España. Como siempre, al principio os recuerdo que si queréis participar con nosotros en las clases, simplemente os tenéis que hacer una cuenta premium y de esta manera os aseguraréis un puesto siempre como alumno en las clases, ¿sí? Y así podréis participar de manera activa, preguntarnos vuestras dudas, vuestros, no sé, vuestros intereses en cuanto a qué temas queréis que tratemos, un poco de todo. Podemos, ya digo, estamos a disposición vuestra para lo que queráis aquí, ¿eh? Así es que si queréis, os hacéis una cuenta premium y podréis interactuar de manera activa con nosotros. Bien, pues vamos a hablar un poco de la clase de hoy. Esta va a ser una clase acerca de las corridas de toros, va a ser una continuación de la clase de ayer, vamos a seguir hablando donde lo dejamos ayer. Y bueno, pues ayer hicimos una pequeña introducción de las corridas, de los tipos de corridas que hay, ¿no? Hablamos un poco de las becerradas, las novilladas, las corridas de toros. Eh, También hablamos sobre que las corridas de toros eran algo muy importante en la cultura hispánica, ¿no? Algo muy tradicional, ¿sí? Y bueno, hicimos también una breve introducción acerca de los toreros, del reglamento, y hoy lo que haremos pues será continuar con esto que comenzamos, ¿no? Hablaremos un poco de la historia, de los orígenes de las corridas de toros, ¿sí? De dónde se remontan estos orígenes y bueno, y si nos da tiempo, pues hablaremos también de más cosas, ¿no? Todo lo que nos dé tiempo. También veremos unas fotos de corridas de toros donde podréis comentar, podréis preguntar, debatir, ¿sí? Acerca de lo que os parece, lo que veis. Y bueno, voy a empezar a compartir el documento, voy a ponerlo en el chat para si alguien no lo ha visto aún, pues lo pueda ver. Vale, a ver si funciona el chat y se puede compartir. Bien. Muy bien, pues vamos a saludar ya al primer alumno, a Jason. Hola Jason, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo están las cosas allá? Ujú. ¿De dónde eres, Jason? Soy de los Estados Unidos, vivo en North Carolina. Ajá, Carolina del Norte. Muy ¿Sí? bien, ¿y quieres contarnos algo acerca de ti? ¿En qué trabajas y estudias? Pues puedo decir un poco porque yo trabajo por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Más que eso no puedo decir porque no quiere un vecino que visita a tu casa mañana, ¿no? Entiendo, entiendo. Entiendo que debes mantener un poco, pues, tu identidad, ¿no? No nos puedes contar mucho más. Entiendo. Ok, Más que eso, Jason. nada. Muy bien, muchas gracias de todas formas por comentarnos algo acerca de ti, ¿eh? Ujú. Gracias. Además, ¿qué tal el tiempo, Jason, en Carolina del Norte, en North Carolina? ¿Qué tal es el tiempo en tu ciudad? Buenísimo hoy. Hace sol, está soleado, un poco de nubes, todo pasa Ujú. bien. Sí, un Muy día bien. fantástico para ser afuera. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí en mi ciudad también ha hecho hoy un buen día. Llevamos muchos días lloviendo y hoy por fin ha salido el sol, ¿eh? Ya tocaba. ¿De dónde eres, Luis? Soy del oeste de España, una ciudad que se llama Cáceres. No sé si te suena, si has oído alguna vez hablar de ella, y está en el oeste de España, cerca de Portugal. Ok.
cerca de la frontera con Portugal. Ujú. Está, sí, a unos, puede estar a unos 30, 40 kilómetros al lado de la frontera de Portugal. Ok. ¿Es directamente al oeste de Madrid o más al norte, cerca de Galicia o al sur? ¿Dónde? Es al oeste de Madrid, pero un poquito más al sur del oeste de Madrid. Ok. Ujú. Es una ciudad así, digamos, se podría decir una ciudad pequeña o media de unos, la ciudad tiene unos 100.000 habitantes más o menos. Ok, eso es porque no lo conozco. Es bastante, un poco pequeño. Ujú, sí, es una población pequeña y pertenece a una región que se llama Extremadura. Es la región a la que pertenece, ¿no? La comunidad autónoma a la que pertenece. Ujú, eso es. ¿Has oído hablar, Jason, de las corridas de toros? ¿Sí? ¿Qué Ujú. quiere que hable un poco de las corridas? No, primero te pregunto que si, ¿qué sabes de las corridas de toros? Pues, ¿qué quiere decir? He oído Hemingway, 5 de la tarde, a muerte por la tarde, y Ujú, conozco a las ventas y he visitado muchas veces, conozco de Manolete del pasado, conozco, ¿cómo se llama el hombre ahora? Se me olvidó el nombre de, del matador que mata a 6 toros solo. ¿Cómo se llama él? te refieres al torero, ¿no? Es que ha habido más de un torero que se ha encerrado con 6 toros. No sé si te refieres a José Tomás, que puede ser. Eso es. José Tomás, José sí. Tomás, eso es. Sí, José Pero Tomás él es. estuvo coronado a unos años pasados, ¿no? Como 2 años mm, pasados. Sí, hace un par de años quizás se encerró con 6 toros, él Sí, sí. solo. Ahora mismo es unos de José Tomás, es quizás el torero más reconocido en España, ¿no? El mejor torero de España ahora mismo en el Pero mundo él del es de toreo. Valencia, o, no es de Valencia, es de Barcelona, ¿no? De Cataluña. No, es de un pueblo que se llama Galapagar, que está en Madrid. Ok, eso no lo Está cerca sé. de Madrid. Ok, pero en Cataluña ahora se ha prohibido las corridas. Ujú. Eso es, se prohibieron, están prohibidas desde el 1 de enero del año 2012. Ujú, recuerdo. Sí, digamos que en España existen, como supongo que conocerás, existen comunidades autónomas y cada comunidad autónoma el Parlamento puede decidir si en su territorio quieren que existan corridas de toros o no. Y en este caso, Cataluña decidió, el Parlamento de Cataluña decidió que no querían que se siguiera festejando corridas en su comunidad autónoma, en Cataluña. Y por eso, desde hace un año y pico, bueno, sí, un año y algo, ya no están prohibidos los toros en Cataluña. ¿Cómo se llaman los hermanos de Ronda? Los ¿Recuerdas? hermanos de Ronda, toreros, Ajá. ¿te refieres? Sí. Pues ahora mismo no recuerdo yo tampoco, ¿eh? Eh, Aquí en los Estados Unidos, como 3 años pasados, había un programa se llama 60 Minutes, que hablaban de Ujú. los toreros. Los, déjame buscar en la red para saber cómo se llaman. Ok, yo ahora mismo no recuerdo a qué hermanos te refieres. A lo mejor si lo busco lo puedo encontrar, pero no recuerdo qué toreros o qué hermanos son de los que hablas. A ver, yo tengo aquí, ¿qué dice? Los hermanos Ordóñez. Francisco Ah, Rivera Ordóñez. ujú, ok. Francisco y Cayetano. Sí, Cayetano. Ujú. Eso es, vale. Ujú. Sí, Y, Francisco también es un torero muy conocido, bastante conocido, y Cayetano, que es su hermano, ajá, también es conocido, pero digamos que este empezó más tarde a dedicarse a los toros, ¿no? Normalmente un torero sabes que empieza bastante joven, ¿no? Ya con 18, 19 ujú. años, incluso menos, 17, 16, ya empiezan a torear, ¿no?
y Francisco empezó desde que era joven y luego Cayetano, en cambio, empezó ya siendo adulto, ya con, no sé si tendría 28 años o por ahí, alrededor de 28 años podría tener. Pero Cayetano es el menor de los dos hermanos. Uh-huh. Sí, el menor. Tengo mi bebé aquí y está haciendo ruidos de todas las cosas que tiene. A ver, muestra. Ahí está. ¡Oh, qué pequeñito es! Sí, tiene Es muy joven. nada más. Se llama Oh. Neil. Dile hola, Neil. Hola, Nio. ¿Qué tal estás, Nio? Él todavía no sabe mucho de las corridas, pero va a aprender. Claro, seguro que si al padre le gusta, el hijo también, el padre le puede transmitir la afición a los toros, ¿eh? Sí, claro. Uh-huh. Y también la poesía de Lorca, 5 de la tarde. Uh-huh. Voy a enseñar a él la poesía. Uh-huh. Eso es. Sabes además que Hemingway era un gran aficionado a los Sanfermines, ¿no? ¿Conoces lo que son los Sanfermines? Sí, sí. Uh-huh. Era un gran aficionado, le encantaban. Ajá. ¿Y cómo se llama el bar cerca? ¿En la calle Arenal? ¿O dónde está el edificio Metrópolis? Hay un Metrópolis. bar. ¿Qué es? Sí, el edificio Metrópolis en Madrid. Ajá. Muy cerca de este edificio hay un bar donde va todos los toreros y se visitó Hemingway. Ajá. Hace 80 años pasados. Realmente no recuerdo el nombre del bar. Ahí ya sabes más que yo. El nombre del bar no lo recuerdo, ¿eh? Ah. Pero sí, sé que se solían reunir en bares los toreros y Hemingway también le gustaba pues rodearse de ese ambiente, ¿no? De toreros y hablar con ellos, ¿no? Y con los aficionados de las corridas, sobre todo después de las corridas o justo antes, ¿no? De ir a las ventas, pues les gustaba comentar cómo había sido la corrida, qué les había gustado más, qué no les había gustado y un poco debatir, ¿no? sobre ello. Uh-huh. Muy bien. Veo que hablas muy bien español, ¿eh, Jason? Oh, gracias. Yo viví en Madrid por 3 meses. Cuando estaba estudiante, estaba estudiando mi master's. Yo me mudé a Madrid para estudiar un poco. Ajá. Sí. Pues esos 3 meses los aprovechaste bastante bien porque aprendiste a hablar bastante bien en español, ¿eh? Ah, gracias. Uh-huh. Y también Además he ido a otros países, a México, Puerto Rico, Venezuela. Nada más que hablan español, pero otros más países alrededor de Europa. Ajá, muy bien, Jason. Es interesante saber esto porque, claro, cuando has empezado a hablar he notado que hablabas bastante bien español y me ha sorprendido porque normalmente esta clase está pensada para alumnos a lo mejor de un nivel intermedio avanzado, ¿no? Vamos, y la verdad es que tú tienes bastante nivel en cuanto a español, lo hablas bastante rápido y se nota que lo entiendes bien. ¿Hablo con un acento? La verdad es que no tienes mucho acento, ¿eh? ¿Con un acento mexicano o algo así? Puede ser que tengas un poco de acento mexicano, pero no mucho, poco. A veces uso palabras mexicanas, por ejemplo, un ratito, o venezolanos como imelazo, o me voy al parque alto o algo así, y Claro. personas se confunde un poco porque dice, ¿de dónde eres? Porque habla una mezcla de acentos. Claro. Sí, es normal. Si has visitado países como México o no sé, o otros países latinoamericanos, siempre se te suelen pegar expresiones, palabras típicas de esos países, ¿no? Que tampoco, pues ya digo, los españoles no las tenemos. Y bueno, y es normal que se te peguen. Además que, como sabes, el acento español y los acentos latinoamericanos, pues suelen ser, son bastante diferentes, ¿no? Unos a otros.
Oh, sí, claro. Por ejemplo, argentino, donde dice me llamo y cosas así. Eso es. Y tiene expresiones, pues, los argentinos como lo de viste, boludo, etcétera, ¿no? No sé, tienen muchas expresiones muy distintas que realmente si no conoces el idioma o el contexto Sí, o ya donde conoces la expresión anteriormente, a lo mejor no lo puedes entender. mande no, no oí. No, digo que si viaja, que una persona, incluso siendo española, si no conoce antes qué significan determinadas palabras que pronuncian o que dicen los argentinos, Ujú, eh, puedes incluso no saber qué quieren decir con algunas expresiones. ujú. Yo asistí a una clase aquí en Berlín donde enseñan frases idiomáticas de Andalucía y yo aprendí Ujú. unas cosas nuevas. Voy a decir, yo no sé si puedo decir eso. Ella me enseñó, vete a freír espárragos. Sí. Ujú. Nunca he oído eso en mi vida. Eso es. Esa es una, más que una frase andaluza, es también bastante, digamos, bastante usual en toda España, ¿eh? Vete a freír espárragos, se dice en Andalucía y en toda España, ¿eh? Ah, ok. Y Ujú. un harta de cosas o algo así. Sí, eso es más andaluz. Una jartá se suele decir, pues, te quiero una jartá, ¿no? Dice mucho en Andalucía. Quiere decir que cuando una persona quiere mucho a otra, no le dice, te quiero una jartá. No he oído eso. Cuando yo fui a Andalucía, yo fui a Algeciras y Ujú. Granada, pero no oí esas frases. Y ella me enseñó, estoy metido en un berenjal. Berenjenal. Ujú. Berenjenal, eso es. Un, un berenjenal es el lugar donde se siembran berenjenas, ¿no? Donde hay muchas plantas de berenjenas. Eso es un berenjenal. Entonces, quiere decir, estoy metido en un lío, ¿no? Estoy metido en un Ajá. berenjenal. Ya. ¿Y qué más ella Ujú. enseñó? Ella tenía un clase que es un huevo sin sal. ¿Cómo? Ella tenía un clase como un huevo sin sal. Ajá. Habla a una persona, Ujú. habla de sí, Una persona eres un huevo sin sal. ujú, una persona sosa se refiere a eso, ¿no? Quiere decir que una persona no es simpática, es sosa, es más bien introvertido, sí, ¿me entiendes, no? Ajá, o alguien quien es aburrido. Sí, aburridos, introvertido, en español decimos soso cuando una persona es aburrido, sí, que no es divertido, que no es simpático, eso quiere Ujú. decir. Bueno, pues si quieres, Jason, esta clase la empezamos ayer había más alumnos, hoy solo has entrado tú, así que si quieres, vamos a empezar a continuar por donde empezamos ayer hicimos solo una breve introducción de las corridas de toros y hoy vamos a hablar un poco más de los orígenes y de Ok. la historia de las corridas de toros y bueno, y todo lo que nos dé tiempo, ¿sí? A mí suena bien. Muy bien, pues ¿tienes abierto el documento de las corridas? Lo tengo aquí. Muy bien, pues vamos a abrirlo y vamos a empezar a leer donde lo dejamos ayer. Ajá, en ventas. Ujú. No, era en la tercera página, la página número 3. Ah, ok. Ah, ok. Después de donde dice, si se ejecutan las suertes a caballo, el festejo recibe el nombre de corrida de rejones o rejoneo, ¿no? Estuvimos explicando lo que es una corrida de rejones, que es una corrida a caballo, ¿sí? Es Ujú, cuando intervienen solo hombres montados a caballo con el toro, ¿no? Y bueno, y el rejón, también estuvimos hablando del rejón. El rejón es una punta de lanza, es una lanza que se utiliza digamos, para herir al toro, ¿no? ujú. Digamos, sí, para herirlo, ¿no? A romperle un poco las fibras del toro y para que el toro no esté tan bravo, ¿no? Ajá, es Para más que o pierda un menos poco de esa bravura al el cuello. principio. Se pone al ¿Mm? fondo del cuello. Eh, el, el, digamos que cuando se le clava la lanza, sí es justo detrás del cuello, cuando se le clava el rejón, Ujú, donde se le clava, ¿no? Es, es casi el mismo lugar que donde se le clava la espada cuando el torero
contra matar, más o menos. Es un sitio, un lugar un poco anterior quizás, a más cerca de la cabeza, pero es justo más o menos en el cuello del toro. Y Vale, pues vamos a... Ujú, pues yo tengo una pregunta. ¿Lo hacen así claro, am, los rejoneadores, se llama? sí, rejoneadores, eso es. Los rejoneadores he visto en Bilbao y más en el sur, ¿no? Pero en Madrid no es tan normal, es un poco extraño. Ujú. Las corridas de rejones siempre han existido, ¿no? Lo que pasa que lo que ocurre es que no son tan típicas o tan frecuentes como las corridas de toros con toreros, ¿no? Y Ujú. con banderilleros. También hay y siempre han habido, pero son menos frecuentes, ¿no? A lo mejor el mes que viene en Madrid empiezan las ferias de San Isidro, hay un mes entero de corridas de toros y a lo mejor de ese mes, no sé, puede haber solo 5 o 6 días de corrida de rejones y el resto, o 10, y el resto son, pues, corridas típicas con toreros a pie, ¿no? Sí. Pero vamos, ahora luego más adelante también hablaremos de en qué consisten este tipo de corridas y Ok, qué diferencias hay con las corridas normales, ¿no? La de los toreros a pie. ok. Vale, pues Jason, estamos en la página número 4. ¿Quieres empezar a leer justo donde está debajo de la fotografía? El orden de las corridas, ¿eso parte? Eh, a ver, un momento. ¿Estás en la página número 4? Ajá. Veo un foto y luego un arte, un dibujo. Eso es, pues sí. Empieza si quieres, donde pone orígenes e historia, ahí, el origen de las corridas de toros, eso es, empieza ahí. Vamos a hablar ¿Quiere ya que, de eso. quiere que leo? Sí, sí, lee, por favor. El origen de las corridas de toros en España hunde sus raíces en la cultura, Raíces, raíces, en la cultura, no conozco esa palabra, greco-latina, grecolatina. greco-latina, que es Ujú, introducida en el proceso de romanización. El culto al toro como divinidad y su sacrificio ritual está constatado en las civilizaciones minoica y otras del Mediterráneo oriental desde al menos la Edad del Bronce. muy bien, Jason. Pues aquí este artículo ya nos habla de dónde están los orígenes, ¿no? Dónde se sitúan los orígenes de las corridas de toros en España, ¿no? Ujú. Y nos dice que los ¿Cuándo orígenes salieron los están toros? en la cultura grecolatina, ¿no? La cultura grecolatina se refiere a la cultura griega y romana, ¿no? De la antigua Grecia y de la antigua Roma. Es la cultura esta griega y romana por igual, ¿no? En conjunto. Ok. Sí, y bueno, y dice que el origen está ahí, ¿no? Ujú. ¿Vale? Y luego nos dice que a España llega a través del proceso de romanización. ¿Sabes qué significa esto, Jason? Cuando los romanos vinieron a, ¿cómo se llama? Al península ibérico para encubrar todo allá, cuando Ujú, se mudaron, trajeron la cultura romana a la península. ujú, ujú. Eso es eso, es cuando los romanos llegan a la península ibérica y digamos que difunden su cultura por toda la península, ¿no? Su cultura, sus costumbres, su lengua, ¿no? El latín y bueno, y toda la península adopta esta cultura de los romanos, ¿no? Eso es el proceso de romanización. ¿Vale? Luego habla de que estos, ¿no? El culto al toro, ¿no? Como divinidad ya aparece en las civilizaciones minoicas, ¿no? La civilización minoica se refiere Ujú. a la civilización que existió en la isla de Creta hace unos 2500
500 años y bueno, era ya conocida en la civilización minoica porque allí ya se saltaban toros con lanzas y bueno, ya existía ese enfrentamiento entre hombre y toro, ¿no? Y otras del Mediterráneo, ¿no? Desde la Edad del Bronce, ¿vale? ¿Sabes también lo que significa, lo que es un culto a algo? Como un culto de personas. Uh-huh. Un Es culto es, un grupo de personas que tienen los mismos ideas y cosas así. sí, sí, pero con un carácter de venerar, con un carácter religioso, sagrado, ¿no? Es Ajá. cuando las personas veneran a algo, ¿no? A una idea, un dios, ¿no? Ujú, Entonces tiene un carácter de divino o de sagrado. Por eso se le dice culto, ¿no? ujú. ¿Vale? ¿Hay alguna palabra de este texto que has leído que no conozcas, además de esta? No, a mí parece bien todo el párrafo bien. Ujú. De acuerdo, pues entonces vamos a seguir leyendo. Lees el siguiente párrafo. ¿Ok? Los romanos, quienes incorporaron a su propia cultura los mitos y divinidades de su zona de influencia, comienzan la conquista de España, con su España. desembarco en Ampurias, en la actual Cataluña, en el contexto de las guerras púnicas. Eso es. Muy bien, Durante pues. el tiempo de África, cuando se mudaron del norte de África, de la frontera de Magreb Ujú, hasta Cataluña, en Barcelona y los otros lugares, a Tarragona y Valencia, y se ujú, mudaron al oeste, ¿no? ujú. Sí, primero digamos que los romanos tenían algunas ciudades con las que comerciaban, ¿no? Como Ampurias, y luego ya a raíz de la expansión cartaginesa, ¿no? De Aníbal, Asdrúbal, no sé si conoces un poco la historia de las guerras púnicas, de la expansión de Cartago por España. Ajá. Pues a raíz de esta expansión, los romanos intentaron que esta expansión no se produjera y combatieron a los cartagineses, ¿no? Salieron vencedores, los combatieron, les ganaron y luego, pues bueno, aumentaron, ¿no? Extendieron como aquí dice, su zona de influencia, ¿no? ¿Sí? Y durante esa Eh, época peleaban con los visigodos. Los Los visigodos. romanos, los romanos sí llegaron a pelear con los visigodos. Los visigodos, si conoces también un poco de la historia, los visigodos eran unas tribus germánicas, ¿no? Que se fueron moviendo por toda Europa, visigodos, ostrogodos, etcétera. Primero se llegaron a la zona de Tracia, de Bulgaria, etcétera. De ahí pasaron por Italia y finalmente llegaron a España, ¿no? Ujú. Y todo esto quiere decir que ellos se fueron introduciendo en lo que en aquel entonces era territorio romano, ¿no? Pertenecía al Imperio Romano, ¿no? Y finalmente, ya a finales del siglo IV o principios del siglo V, los visigodos consiguen asentarse en la península ibérica bueno, y acaban ya es cuando da fin, ¿no? Tiene lugar el fin del Imperio Romano, ¿no? En toda Europa. Y entre ellos, pues uno de los pueblos que se introducen en España es el pueblo visigodo, ¿no? Además de otros muchos pueblos germánicos como suevos, alanos, vándalos, etcétera, ¿no? Pero los visigodos eran los que más, digamos, potencial humano tenían, ¿no? Los que más fuertes eran por su potencial humano y sus habilidades en la guerra, y por eso fueron los que más influencia tuvieron en la península después de la caída del Imperio Romano. Uh-huh. Veo que también conoces un poco de la historia de España, Jason. Y yo asistí a una clase cuando estaba en mi universidad de la historia medieval de España, pero antes de medieval tenía que preparar la escena para enseñarnos y yo aprendí un Ajá. poco de esa época. Y también cuando estaba en Madrid yo asistí a unas visitas guiadas alrededor de la ciudad y ella me enseñó, mi guía me enseñó unas cosas de la historia también.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy interesante, porque me ha sorprendido que conocieras también un poco de la historia de, ya digo, de que conocieras acerca de los visigodos y un poco, muy interesante Es un poco raro para esto, ¿eh? un americano habla de los visigodos, ¿no? Claro, me ha sorprendido realmente, ¿eh? No lo esperaba. Ah, pues gracias. Muy Ok. bien, muy bien. Vale, vamos a saludar también a Jeff. Jeff, ¿qué tal estás? Hola, Jeff. Jeff, ¿puedes oírme? No sé si Jeff me oye o es que es tímido, no sé si me oye o es tímido y no quiere hablar. Jeff, ¿no? Jeff no tiene miedo de los visigodos. Jeff, no hay que tener miedo de los visigodos. Podemos hablar de visigodos o retornar a las corridas de toros, ¿eh? No, por eso no hay problema. Vale, bueno, pues Jeff parece que no está. Entonces vamos a seguir. No sé si Mahmoud me puede oír. Mahmoud, hola Mahmoud. No, tampoco Mahmoud. ¿Tienes conectado tu micrófono? ¿No? Ahora Mahmoud, te veo. No sé. No. Tienes, no sé si Mahmoud, bueno, mientras Mahmoud se incorpora, ahora Mahmoud, ¿no? Bueno, pues mientras Mahmoud se incorpora, vamos a explicar si quieres un poco esto. Bueno, ya hemos dicho que los romanos llegan a España, se expanden y con ellos también se expanden, se trasladan a la península sus culturas, ¿no? Y una de ellas, como hemos dicho, era la cultura del culto al toro, ¿no? De la veneración al toro, ¿no? Aunque en España también, antes de esto, ya existía una cultura también eh, romana, de, digamos, algo parecido a un culto al toro antes de que llegaran los romanos, ¿sí? Vale, pues vamos a... Jason, ¿sigues leyendo el siguiente párrafo? Ok. La romanización que comienza en Tarraconense y se extiende con los siglos de toda España instaura en la cultura local y Instaura. los... ¿Qué es? Sí, instaura significa que se establece, ¿no? Se Ok. establece en la cultura Instaura. local, eso es, establecerse. Ok. En la cultura local y los juegos y las luchas de fieras, y en las que el toro era un animal de frecuente intervención, existiendo constancia de luchas contra osos, leones y, por supuesto, seres humanos. Esto es, aquí ya nos habla un poco, ¿no? De que cuando la romanización dice que comienza en la tarraconense, vamos a explicarlo también, la tarraconense era una de las tres regiones en la que los romanos al principio dividieron la península ibérica, ¿no? Y una de ellas era la tarraconense, que tenía su sede en la ciudad de Tarragona, ¿no? En la antigua ciudad de Tarraco, que hoy Ajá. es la ciudad de Tarragona, en España. En el noreste. Eso es muy bien, en el oeste, en Cataluña. Sí. De aquí nos dice que se extiende su cultura por toda Hispania, ¿no? Hispania es el nombre que recibía España en época romana, ¿no? Eso es Hispania. Ok. Es ¿Sí? una palabra latín casi. Sí, es una palabra latina, romana. Ok. Antes de que se llamara Hispania, también tenía otro nombre que era Iberia, que era el nombre que le dieron los griegos a España. Iberia, los griegos, Hispania, los romanos. Ok. ¿Vale? Entonces dice que ya el toro era un animal de intervención, ¿no? Y existían luchas de toros contra osos, leones y contra personas, ¿no? Contra seres humanos. ¿Sí? Ujú.
Cosa imagínate, una lucha entre un oso y un toro, ¿no? O entre un oso y un león, o entre un toro y un león, quiero decir. Es como Tiene que ser, en Roma, ¿cómo se llama? En el lugar donde con los gladiadores peleaban. sí, en el anfiteatro, ¿Cómo se llama? anfiteatro, te lo escribo, Ok. anfiteatro. En el Coliseo estoy pensando. Sí, el Coliseo de Roma. Ujú. Sí. Eso es, pero el Coliseo se llama solo al de Roma, Ajá. a los lugares donde que había en otras ciudades, el término genérico para estos sitios era anfiteatro. Sí, es igual en los Estados Unidos. Decimos en inglés amphitheater. Es Eso la es. misma palabra. Ujú, eso es. Y eso, y bueno, es el lugar, ¿no? Donde luego más adelante, pues también existían luchas entre hombres y leones, ¿no? Como hemos visto en muchas películas, ¿no? Como en Gladiator, que también vemos cómo se luchaban gladiadores entre ellos o gladiadores con animales, ¿no? Ajá. Los espectáculos, sí. Ujú. Vale, pues vamos a seguir leyendo. No sé si Mahmoud, ¿me oyes ahora? Mahmoud, ¿no? Mahmoud, ¿me oyes? No. Mahmoud o Sven, ¿me oyes? Sí, Ajá, Sven. ¿Qué tal estás? estoy bien, muchas Muy bien. gracias. ¿Sabes por dónde vamos leyendo? Te lo digo yo. Sí, sobre los toros. Ahora mismo estamos en la página número 5. Número 5. Un Ujú. momento. Vale. Sí, creo que es número 5. ¿Y tengo que leer? Ok. Sí, si quieres leer, ¿Durante? eso es ahí. Durante la ocupación visigoda. Ok. Durante la ocupación visigota y en los primeros tiempos del califato omeya hay cierta oscuridad sobre los espectáculos taurinos, aunque la persistencia de los mismos en etapas posteriores dan idea de que la oh God. Arraigada Arraigada, muy bien. costumbre pervivió intacta a través del tiempo. Eso es, muy bien, Sven. Pues aquí nos habla un poco también de lo que hemos estado hablando antes con Jason, ¿no? Ya llega la ocupación visigoda y la época del califato omeya, ¿no? ¿Sabéis lo que es el califato? ¿Qué significa el califato? No, ¿No? Preguntamos a Mahmoud, él sabe, ¿no? Puede ser, Mahmoud seguro que lo sabe. Mahmoud, ¿sabes qué es un califato? No, es que Mahmoud no sé si no puede hablar o no me oye. Él No. escribe. Eh, el califato, un califato, se refiere a la época en la que la península ibérica estuvo ocupada por los árabes, ¿no? Al menos una parte de la península ibérica, sobre todo lo que es Andalucía y el centro de España, ¿no? Y es, ah, digamos, el tiempo calif, en el que gobernaba un califa o una dinastía de califas, ¿no? Era el más famoso era el califato de, de Córdoba. del árabe, Ujú. califes de árabe. Eso es, califa de Ah, árabes, sí señor. Se sí. refiere a eso, a la época en la que la península ibérica estaba dominada, al menos una parte de ella, por califas, ¿no? Existían califatos y dinastías que gobernaban estas regiones, ¿no? Sí, entiendo. Ujú. Hola. ¿Vale? Luego dice que nos habla que durante este periodo, durante la época visigoda y durante la época del califato omeya, no existen muchos datos sobre espectáculos de toros, ¿no? Espectáculos taurinos, aunque sabemos que luego persistieron, ¿no? Y que estaba arraigada. ¿Sabéis qué significa la palabra arraigada? ¿Qué quiere decir? Califato omeya, no existen
No lo ¿no? sé. No podía Arraigada, leerlo. claro, arraigada significa algo que está muy, digamos, muy unido a una cultura, ¿no? Es cuando literalmente se refiere a una raíz, cuando una planta echa raíces, ¿no? Se echa raíces en el suelo y se agarra al suelo, ¿no? Pues en este ámbito, en el ámbito de los toros, se refiere a cuando una costumbre está muy, muy unida a la cultura de un pueblo, ¿no? Eso es arraigado, Ujú. ¿vale? Y dice que esta costumbre, ¿no? Las corridas, aparte de que hubo una época en la que parece que no hubo mucha constancia de ello, a pesar de ello pervivió, es decir, duró, ¿no? A través del tiempo, se mantuvo a través del tiempo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguna palabra que no conozcáis de este párrafo que ha leído Sven? Arigada estaba nuevo para mí también, pero yo busqué en la red y es como establecer en un lugar, ¿no? Ujú. Creo que no tengo el vocabulario suficiente para este, pero estoy aprendiendo. Es un, sí, es un texto, una clase a lo mejor de lectura un poco más de nivel intermedio o avanzado, ¿no? Porque Ah, ya aparecen frases, palabras muy, pues bueno, que más para gente que conoce mejor el idioma, ¿no? Pero a pesar de ello podéis preguntar cualquier cosa que no conozcáis que os la explicaré encantado, ¿eh? mm, vale. ¿Vale? Pues no sé si ahora quiere leer Mahmoud. ¿Quieres leer ahora? Vamos, Mahmoud. Mahmoud, ¿quieres leer? No sé si Mahmoud no me oye o no entiende, ¿no? Pues Jason, te toca a ti leer entonces. Ok, le toca a mí. Ujú, Hay noticias documentadas sobre fiestas de toros en Collar, en Segovia, en el año, ¿cómo se llama? Mi- 1215 o no, 1215. eh, 1215. Pero se eso dice es. 15 o 1200. Mil, 1215. Ok. Año en que, año en el que su obispo decretó que ningún clérigo juegue a los dados ni asista a juegos de toros y sea suspendido si lo hiciera. Y en el Tengo mismo eco siglo, en mis Sí, audífonos. ¿oh? ¿Mande? Mahmoud, Mahmoud, ¿puedes silenciar tu micrófono? Porque lo estoy silenciando yo, pero sigue el eco. Cuando, si no vas a hablar, Mahmoud, es mejor que silencies tu micrófono, ¿vale? Porque es que si no, cuando alguien de nosotros hablamos, se nos repite y molesta mucho. ¿Vale? ¿Quieres seguir? ¿O has acabado ya, Jason? Ok, a ver. En el mismo siglo, Alfonso X el Sabio prohibió que dichos juegos se celebrasen por dinero, lo cual apunta en la existencia de una profesionalidad incipiente Ujú. entre los dedicados a lidiar reses bravas. Y es que recorrían los pueblos de España los llamados matatoros o toreadores, divirtiendo al público y cobrando por ello, mediante la práctica del toreo a pie de forma más o menos rudimentaria, sorteando o recortando a los toros, dándoles las andas, los saltos, etcétera. Eso es. Muy bien, vamos a comentar primero, pues eso, el primer párrafo dice que ya hay noticias, existen pruebas, ¿no? De que en el año, se dice 1215, Jason. Yo sé que en inglés decís 1215, ¿no? 1215, pero en español se lee 1215. ¿Vale? Dice que ya
ya en el año 1215, pues el obispo de esta localidad de Segovia decretó que ningún clérigo, ¿no? Ninguna persona que perteneciera a la iglesia, ¿no? Jugara a los dados, ¿no? Que era un juego de azar, ni asistiera a los toros, ¿no? Es decir, que no fuera a ver a los toros a torear, ¿no? Y si alguno de ellos lo hacía, sería suspendido, ¿no? Sería, digamos, pues apartado de su servicio, de su oficio. Hola. ¿Sí? ¿Entendéis esto? ¿Me oís? ¿Yo? No, digo que si me oís, ¿entendéis este párrafo, no? Yo entiendo todo. Vale. Perdón. Escucho todo, pero no entiendo todo. Pero sigue así. No, pero Sven, pregúntame lo que quieras, por favor. Lo que no entiendas, es bueno que lo preguntes. ¿No quieres preguntar, Sven? Ahora no. Me Vale. escucho. Ok, Voy a escuchar. Y muy bien. entonces preguntar. Vale. Pregunto. Eso es. Ahora vamos a explicar un poco el segundo párrafo que dice que ya Alfonso X el Sabio, que fue un rey medieval del siglo XIII en España, prohibió que existiesen, ¿no? Que, digamos, la existencia, ¿no? Que se celebraran estos juegos, ¿no? Vamos, pero me refiero que prohibió que se celebrase por dinero. Entonces, la gente que se dedicaba, los toreros, ¿no? Como dice aquí, matatoros, que se dedicaban a torear, pues tuvieron que hacerlo, pues, digamos, de una manera más rudimentaria, ¿no? De una manera menos profesional, ¿no? Una manera rudimentaria quiere decir cuando es algo muy básico, muy elemental, ¿sí? ¿Vale? Es la forma, la forma como mataron los toreros, los toros. ¿Cuál? ¿Rudimentaria? ¿Te refieres a la palabra rudimentaria? Sven. Sí, rudimentaria no, Es, no sé. no, no, es que la forma en que mataban los toreros, sí, se refiere un poco a que lo hacían de una forma más básica, ¿no? Las corridas de toros no eran como hasta entonces se celebraban, sino que empezaron a hacer recortes a los toros, ¿no? Un recorte a los toros es esquivar a un toro cuando viene en carrera, es darle lanzadas, darle una lanzada quiere decir golpear al toro con una lanza, ¿no? Ah, ok. Empezaron a hacerlo de otra manera, otros métodos, ¿no? Para divertir al público, ¿no? Entiendo, Y sí. además dice que como el rey Alfonso X el Sabio, digamos que prohibió que se celebrasen estos juegos por dinero, pues los toreros, los matatoros o toreadores, como se llamaban entonces, tuvieron que hacerlos por ellos mismos, ¿no? Buscarse ellos, como se suele decir en español, las habichuelas, las mañas para poder hacerlo. Vale, vamos al siguiente. Mira, en la siguiente página aparece un reportador, que es lo que hemos hablado antes, una persona que esquiva los toros, ¿sí? ¿Lo veis? A un hombre saltando encima de un toro. Sí, pues a esta persona en España es otra disciplina taurina, ¿no? Y se le llama recortadores, que son aquellas personas que saltan a los toros, que no los matan, simplemente los saltan, los esquivan y también actúan en plazas de toros, ¿sí? Se le llaman recortadores. Es otra forma de torearlos, pero sin causarle la muerte. Es un juego antes
de sensación mayor. La verdad es que esto de los recortadores también es tan atractivo como ver una corrida de toro y para alguna gente incluso más, porque estos hombres se exponen, yo creo que a más peligro, porque los toros le pasan muy cerca, incluso a veces cuando intentan saltarlos o esquivarlos no pueden y el toro acaba corneándoles, ¿no? Acaba clavándoles el asta a ellos. Ah. Entonces es He una... visto un torero en la tele cuando tiene no lo sé, ¿qué es esto? Un, en su pierna. Un... Ajá. Bien. Pero es que no sé a qué te refieres. Sven, ¿que tiene algo en su pierna? De la cabeza, el, Ah, que un torero que tiene un parche en el ojo. Puede ser. eh, Creo que, creo que te horn. refieres, ¿no? Ah, los cuernos. Ah, sí, los Los cuernos. cuernos. Tiene un Eso es. cuerno en su pierna, en sus Ajá. piernas. Ah, sí, eso es, que le clava el cuerno, ¿no? Le clava el cuerno en la pierna. Sí, sí. O clavarle el asta o cuerno. Ujú. Mm. Muy bien. Eh, Jason, estoy viendo a tu hijo, ¿eh? Está muy guapo. Ah, gracias. Sí, muy dulce. Como mi esposa. Muy... Está guapo, guapo y bien... en España decimos que está bien criado, bien alimentado, ¿eh? Está bien guapo, sí, señor. Gracias. Vale, Pues pues, tengo una pregunta. ¿quieres...? Claro. Sí, tengo una pregunta. Durante el tiempo de Alfonso Sabio, era, tenía una papa que suspendió todo de las corridas de toros, ¿no? Prácticamente lo que Alfonso X el Sabio prohibió fue que no existieran las corridas de toros por dinero, ¿sí? ¿Entiendes? Que, que- que- Sí, entiendo ahora. que no se pudiera cobrar, ¿no? En las corridas. Es decir, entonces las corridas de toros no existían en las plazas como existen ahora, era en las plazas de los pueblos, ¿sí? De las ciudades donde se hacía. No Ok. como ahora, claro. Y lo que él quería era que, que no sé, que los toreros no cobraran para de esta manera, creo yo, pienso, acabar con a lo mejor con ellas, ¿no? Acabar, si ellos no cobran, pues seguramente se acabaría esta tradición. Pero lo que los toreros hicieron fue recorrer los pueblos de España, ¿no? Eh, para de esta manera divertir al público y cobrar, ¿no? Cobrar lejos de las ciudades, ¿no? Donde podían ser a lo mejor advertidos, ¿no? En aquella época, si te ibas a un pueblo pequeño, pues no existían tampoco pues policías que te pudieran controlar, ¿no? Entonces era más difícil que te prohibieran el hacer una corrida, ¿no? Más o menos así, pues un poco apartado, ¿no? En lugares más apartados, no en la capital que sí te podían prohibir, ¿no? Pero durante esa época, el Vale, papá, Jason, ¿quieres leer el siguiente? durante esa época, Sí, sí, dime, el Jason. papá se vende, ¿cómo se llama? Para resolver los pecados, se vende algo, una indulgencia, ¿se llama? Eso es, una indulgencia es cuando, sí, cuando te perdona un pecado, cuando tú pagas para que te perdonen el pecado. Pero Pero no la es población se no es este el compra caso, ¿eh? si hiciera un corrido de toros en vez de comprar las indulgencias, ¿no? Sí, pero es que en este caso, esto no, me refiero, no se podría comprar. Los toreros, para evitar que fueran, digamos, que como Alfonso X hizo, para que no ellos no pudieran cobrar, lo que hicieron fue alejarse de Madrid, ¿no? De Madrid o de las ciudades grandes, donde había más control, y lo que hicieron fue recorrer los pequeños pueblos de España para de esta manera en los pueblos había menos control digamos, de gente leal al rey, ¿no?
y de esta manera podían montar pequeños espectáculos, ¿sí? Y cobrar por ello, ¿entiendes? Pero no es que pagaran para poder torear, no pagaban por ello los toreros, o no pagaban al rey para poder torear. Jason, la indulgencia tiene que ver con algo religioso. Es cuando una persona ha cometido un pecado, ¿no? Y para obtener el perdón de la Iglesia paga para que se le conceda el perdón. Pero eso, la indulgencia está relacionado con la Iglesia y no con fiestas como los toros o de otro tipo, ¿eh? No tiene nada que hacer con las corridas, ahora entiendo. No, con las corridas no tiene nada que ver. Ok, ¿quiere que leo? Sí, Jason, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Además, estaban los pajes que, como parte de su servicio, ayudaban a los caballeros a lancear o rejonear al caballo, realizando a los quites cuando fuera necesario. Igualmente, en el reino nazarí de Granada también se documentan ciertos juegos de fieras en la que es probable que participaron toros. Eso es. Pues aquí ya nos habla de otros personajes que intervienen o que participaban, mejor dicho, ¿no? En el pasado en las corridas. Uno de ellos son los pajes, ¿no? Los pajes son aquellos hombres que, digamos, que ayudaban a los toreros, ¿no? En sus actuaciones, en sus shows, cuando toreaban, ¿no? En las exhibiciones que daban, ¿no? De toreo. ¿Sí? Y los ayudaban pues eso, a clavar la lanza a los toros, ¿no? O también rejoneaban, montaban a caballo, ¿no? Y le quitaban el toro de encima al torero cuando el torero estaba en peligro, ¿sí? Además, luego también más adelante nos habla del reino nazarí. El reino nazarí es, ¿sabéis lo que significa nazarí? Tú, Jason, que estás un poco más imbuido de la cultura española, ¿sabes qué es el reino nazarí? Nunca he oído eso. Vale, pues fue un reino también de los árabes que habitaron en Andalucía, ¿no? Que existió en Granada entre los años 1232 y 1492. Era un reino árabe, ¿no? Que existió en Granada, en Andalucía. ¿Es el nombre del reino? Sí, ¿cómo me decías que era el nombre de...? ¿Es el nombre del reino nazarí? Sí, eso es el nombre del reino, ¿no? El reino nazarí de ¿Por Granada. qué escriben, no, con minúscula? Ok. Pues, sí, no, se escribe con minúscula, no sé el motivo, pero está bien escrito, ¿eh? No hay por qué escribirlo con mayúscula, porque se refiere a una, digamos, a una dinastía, ¿eh? A la dinastía que reinaba en Granada, Okay. a la dinastía nazarí. Vale, y dice que también en el reino nazarí, ¿no? Existían juegos de fieras, ¿no? El que también es posible que hubiera toros, ¿no? Además de, no sé, pues leones o osos o otros animales. Okay. ¿Sí? Y tengo una pregunta. Sí. ¿El Cid expulsó ese reina o reino? ¿Rey? Sí, el reino nazarí acabó siendo expulsado por los reyes católicos en el año 1492, ¿no? Los reyes católicos eran los reyes que, digamos, que reinaban en España en esta época, a finales del siglo XV, y durante su reinado fue cuando culminó, ¿no? Acabó la reconquista que había empezado ya en el siglo XI, ¿no? La reconquista española de los reinos musulmanes, ¿no? Y finalmente en el año 1492 cayó Granada, cayó el reino nazarí y los últimos musulmanes fueron expulsados de la península ibérica, ¿no? Algunos se quedaron aceptando ser, digamos, pues acatar las normas a las que le sometían los reyes católicos, ¿no? Si acataban estas normas y se convertían al cristianismo, muchos de ellos
se quedaron, otros no aceptaron esto que se les proponía y decidieron pues tener que dejar España. Pero, perdón, una otra cosa que no tiene nada que hacer con las corridas. Ujú. Eso es, esto es otra cosa que no tiene nada que ver, pero como estamos hablando de los orígenes, pues también nos da datos de cosas, ¿no? De reinos que existieron, de los árabes, antes hemos hablado del califato omeya, ahora del reino nazarí, y bueno, es interesante porque aunque no tenga nada que ver, pues podemos también hablar sobre ello, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? De qué era, de por qué existió, de cuándo llegaron, de cuándo fueron expulsados, etcétera, etcétera, ¿no? Todas aquellas dudas que tengáis. Ujú. Vale, pues lo vamos a tener que dejar aquí por hoy. Mañana habrá otra clase también de corridas de toros. Así es que a continuación tengo otra clase. Es una clase de música. Pondremos música, una canción en español y bueno, y habrá que intentar saber qué dice la canción y bueno, y luego haremos unos ejercicios con ella. Así es que muchas gracias a todos por participar. Jason, Sven, Jeff, si está por ahí también, Muchas de segundo. gracias. Sí, por fin. Y nada, no sé, sé que el tema de los toros, las corridas, es una cosa muy particular y muy, no sé, muy típica española y sé que, bueno, a lo mejor es de un nivel un poco más Es muy doble. avanzado, claro. Pero bueno, de vez en cuando también viene bien hacer una clase un poco más de avanzado por si alguien está interesado, ¿no? Que participe. Muy bien, pues gracias a todos, ¿eh? Un saludo Gracias. para todos. Nos vemos Hasta mañana, entonces. espero. Chao, hasta mañana. Chao. Adiós. Hasta Adiós. luego. Podréis preguntar, debatir, ¿sí? Acerca de lo que os parece, lo que veis. Y bueno, voy a empezar a compartir el documento, voy a ponerlo en el chat para si alguien no lo ha visto aún, pues lo pueda ver. Vale. A ver si funciona el chat y se puede compartir. Bien. Muy bien. Pues vamos a saludar ya al primer alumno, a Jason. Hola Jason, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo están las cosas allá? Uh-huh. ¿De dónde eres, Jason? Soy de los Estados Unidos, vivo en North Carolina. Ajá, Carolina del Norte. ¿Sí? Muy bien, y quieres una ciudad que se llama Cáceres. No sé si te suena, si has oído alguna vez hablar de ella, y está en el oeste de España, cerca de Portugal. Ok. Cerca de la frontera con Portugal. Uh-huh. Está así a unos, puede estar a unos 30, 40 kilómetros al lado de la frontera de Portugal. Ok. ¿Es directamente al oeste de Madrid o más al norte, cerca de Galicia o al sur? ¿Dónde? Es al oeste de Madrid, pero un poquito más al sur del oeste de Madrid. Ok. Uh-huh. Es una ciudad así, digamos, se podría decir una ciudad pequeña o media la ciudad tiene unos 100.000 habitantes más o menos. Ok, eso es porque no lo conozco, es bastante, un poco pequeño. Uh-huh. Sí, es una población pequeña y pertenece a una región que se llama Extremadura. Es la región a la que pertenece, ¿no? La comunidad autónoma a la que pertenece. Uh-huh. Eso es. ¿Has oído hablar, Jason, de las corridas de toros? ¿Sí? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín.
Bien, mi nombre es Luis y soy de Cáceres, España. Como siempre, al principio os recuerdo que si queréis participar con nosotros en las clases, simplemente os tenéis que hacer una cuenta premium y de esta manera os aseguraréis un puesto siempre como alumno en las clases, ¿sí? Y así podréis participar de manera activa, preguntarnos vuestras dudas, no sé, vuestros intereses en cuanto a qué temas queréis que tratemos, un poco de todo. Ya digo, estamos a disposición vuestra para lo que queráis aquí, ¿eh? Así es que si queréis, os hacéis una cuenta premium y podréis interactuar de manera activa con nosotros. Bien, pues vamos a hablar un poco, contarnos algo acerca de ti, en qué trabajas y estudias. Pues puedo decir un poco porque yo trabajo por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Más que eso no puedo decir porque no quiere un vecino que visita a tu casa mañana, ¿no? Entiendo. Entiendo que debes mantener un poco pues tu identidad, no nos puedes contar mucho más. Entiendo. Ok, Más que eso, eso. nada. Muy bien, muchas gracias de todas formas por comentarnos algo acerca de ti, ¿eh? Ujú. Gracias. Además, ¿qué tal el tiempo, Jason, en Carolina del Norte, en North Carolina? ¿Qué tal es el tiempo en tu ciudad? Buenísimo hoy. Hace sol, está soleado, un poco de nubes, todo pasa Ujú. bien. Sí, un Muy día bien. fantástico para ser afuera. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí en mi ciudad también ha hecho hoy un buen día. Llevamos muchos días lloviendo y hoy por fin ha salido el sol, ¿eh? Ya tocaba. ¿De dónde eres, Luis? Soy del oeste de España, de la clase de hoy. Esta va a ser una clase acerca de las corridas de toros, va a ser una continuación de la clase de ayer. Vamos a seguir hablando donde lo dejamos ayer. Y bueno, pues ayer hicimos una pequeña introducción de las corridas, de los tipos de corridas que hay, ¿no? Hablamos un poco de las becerradas, las novilladas, las corridas de toros. Eh, También hablamos sobre que las corridas de toros eran algo muy importante en la cultura hispánica, ¿no? Algo muy tradicional, sí. Y bueno, hicimos también una breve introducción acerca de los toreros, del reglamento. Y hoy lo que haremos pues será continuar con esto que comenzamos, ¿no? Hablaremos un poco de la historia, de los orígenes de las corridas de toros, ¿sí? De dónde se remontan estos orígenes y bueno, y si nos da tiempo, pues hablaremos también de más cosas, ¿no? Todo lo que nos dé tiempo. También veremos unas fotos de corridas de toros donde podréis comentar